el primero, el invisible, corresponde al fin a la definición misma del paisaje. Cuando yo quiero explicar a la gente lo que es paisaje, digo yo, es lo que se encuentra por debajo de la mirada. Por ejemplo, aquí hay dentro de este edificio hay un paisaje. Para la gente que no tiene el sentido de la vista, es lo que existe por debajo de todos los otros sentidos. Y nos invitaron a utilizar eso para que sea posible para nosotros sentir que es como el cuerpo registra todas las cosas que existen en el paisaje. Eso me parece muy importante y indica la subjetividad del paisaje. Es decir, que no es una cosa que se puede compartir de manera igual para todo el mundo. Cuando uno entra en el paisaje, lo siente de una manera individual. La subjetividad del paisaje. Y me interesó mucho la manera de restituir la cosa que habían registrado dibujando. El punto es que hubiera sido mejor que ese dibujo sea mucho más cerca de la gente. Porque mira, si tiene que hacerlo otra vez para explicarlo, lo importante del papel del cuerpo y de todo lo que viene digamos, emocionarlo, ¿no? Es necesario que la gente vea lo que dibuja. Es muy importante. Estaba demasiado lejos para nosotros. Eso es la crítica que... Pero me gustó mucho, pues era como construido como un teatro. Lo que me parece un poco inquietant, como on dit, inquietant, Emmanuel, où est-ce qu'il est Emmanuel? Inquietante, ¿no? Es el final, con el fuego. ¿Qué tenemos que pensar con eso? Eso sí es para la gente que conoce la cosa, la utilidad del fuego como herramienta del jardín planetario. Pero eso es a la condición que la gente lo conozca, ¿no? ¿Me entiende? Si no, se puede entender como una cosa horrible que al final todo va a quemar y ya está. Ajá, ajá. Pero de un punto de vista del aspecto teatral es perfecto, es muy bien.